Henry Mintzberg nació en Montreal en 1939. Licenciado en Ingeniería Mecánica, ha escrito múltiples artículos y libros dedicados a la estrategia y el análisis de las organizaciones a lo largo de su vida. En la actualidad, es profesor de la Cátedra Claremont de Estudios de Gestión en la Universidad McGill en Canadá. En la estructuración de las organizaciones, escrito en 1979, el mosquito canadiense, tal y como es conocido, identificó los componentes esenciales de una organización. Una actividad organizada plantea dos requisitos fundamentales y a su vez opuestos. En primer lugar, división del trabajo y en segundo lugar, coordinación. La estructura de organización es cómo se divide el trabajo en diferentes tareas, consiguiendo así la coordinación. Hay 5 mecanismos de control, los cuales son elementos fundamentales de la estructura. En primer lugar, nos encontramos con la adaptación mutua. Es un modo de coordinación donde la decisión que se adopta es cara a cara entre las personas implicadas en dicha tarea. Aquí influye la tecnología, que permite coordinarnos entre un grupo grande sin estar todos juntos. Aparecen grupos de trabajo suficientemente pequeños como para permitir un intercambio de información entre todos. En segundo lugar, encontramos la supervisión directa. Hay una diferenciación clara de roles. Hay personas que realizan tareas concretas y otra persona cuya función es organizar las tareas de los demás. El hecho de que sea necesario esto depende, como siempre, del tipo de tarea y de la tecnología disponible. En tercer lugar, encontramos la normalización, que es someter una actividad a una norma cuando el tipo de tarea que debemos realizar no se pueden coordinar solo con supervisores. Es necesario crear un conjunto de normas que rijan el comportamiento. La norma, como bien sabemos, resuelve los problemas de decisión y la norma introduce una rutina. Sometemos a normas una actividad y podemos normalizar 3 cosas: procesos, resultados y las habilidades. Normalización de los procesos de trabajo. Se normalizan los procesos de trabajo cuando el contenido del trabajo está programado. Normalización de los resultados del trabajo. Se normalizan los resultados al especificarse los mismos, como puede darse con las dimensiones del producto o rendimiento. Aquí todos los jefes se comunican con el núcleo central para controlar el rendimiento y están obligados a producir ciertos beneficios. Normalización de las habilidades del trabajo. A veces es imposible normalizar el trabajo igual que los resultados, porque necesitan algún tipo de coordinación. Las habilidades se normalizan cuando ha de quedarse especificado el tipo de preparación requerida para realizar el trabajo. Mecanismo de coordinación. Sigan cierto orden, o eso parece. Cuando el trabajo se vuelve más complicado, los medios de coordinación van cambiando también. Con un grupo pequeño, la coordinación informal es muy sencilla. En cambio, es más difícil dicha coordinación en grupos mayores. Mintzberg dice que existe una necesidad de liderazgo, es decir, que el control del grupo de trabajo pase a un solo individuo mediante la supervisión directa. Las organizaciones actuales son inconcebibles sin el liderazgo y la comunicación informal, aunque solo sea para paliar la rigidez de la normalización. A medida que el trabajo gana complejidad, se impone la normalización. La organización se plantea 3 opciones. Cuando las tareas son sencillas, la organización prefiere la normalización de los procesos. Si las tareas son algo complejas, se normalizan los resultados. Cuando las tareas son muy complejas, se recurre a la normalización de las habilidades del trabajador. Si resulta imposible la normalización de las tareas, la organización puede verse obligada a regresar a la adaptación mutua. Mintzberg sugiere que los mecanismos de coordinación son sustituibles, pero en general suelen usarse los 5 a la vez. Cuando la supervisión directa falla, normalmente porque la tarea es demasiado compleja para un solo cerebro, se recurre a la adaptación, y si esta falla debido a la necesidad de un cerebro que guíe a los demás, la organización opta por la supervisión directa. Asimismo, existen 2 escuelas predominantes hasta los años 50. La primera preocupada por la supervisión directa, con Henry Fayol como máximo exponente. Él, junto a otros autores, divulgaron conceptos como el de unidad de mando, la escala de mando y el ámbito de control. La segunda, preocupada por la normalización, con Taylor en Estados Unidos y Weber en Alemania como máximos exponentes. En estos años, la estructura de la organización significaba una serie de relaciones de trabajo oficiales y normalizadas, concebidas en un rígido sistema de autoridad formal. La adaptación mutua servía de importante mecanismo de coordinación en todas las organizaciones. Esto lleva al establecimiento de una tercera escuela en los años 50 y 60, denominada en un principio de las relaciones humanas, que intentaba demostrar con la investigación empírica
que contar con la estructura formal era un error y un peligro. La más reciente es una tendencia a concebir la estructura de un modo más global, estudiando las relaciones entre lo formal y lo informal. Croisier, por su parte, mostró en su obra El fenómeno burocrático cómo la normalización y los sistemas formales de autoridad afectan y son afectados por las relaciones de poder extraoficiales. Galbraith construyó un esquema conceptual para describir las relaciones que hay entre los diferentes mecanismos de coordinación. Las estructuras formales e informales están vinculadas, apenas distinguiéndose entre ellas. La teoría de la contingencia es el estudio de las relaciones entre estructura formal y idónea, intentando identificarse en cada caso la forma estructural alternativa que se ajuste mejor a las particulares condiciones. Howard halló indicios de que la estructura de la empresa estaba íntimamente ligada a su sistema técnico de producción. Lawrence y Lors descubrieron que las condiciones de entorno de la organización afectaban en un grado sustancial a su elección de una estructura. Puck descubrió que el tamaño de la organización era el determinante de mayor peso en cuanto a las características de su estructura. Disponemos de una literatura de base empírica, amplia y en el rápido crecimiento, de la cual gran parte es reciente. La literatura tiene en potencia mucho que decirnos respecto a cómo se estructuran las organizaciones, pero carece de síntesis. Este libro parte de la premisa de que la investigación sobre la estructura de las organizaciones ha madurado ya, no siendo este el caso de la literatura sobre el tema. Un punto débil es que la obra no comienza con la literatura sobre la estructuración organizativa. La mayor parte de las obras no consiguen relacionar la descripción de la estructura con la del funcionamiento de la organización. Conrad concluyó que pueden hallarse en la literatura numerosos conceptos sobre la estructura de la organización, pero que son escasos los que pueden relacionarse con propiedades de la comunicación y se limitan ante todo al estudio de los grupos reducidos. Esta debilidad es debida en mayoría a la investigación a distancia, ya que recopila las percepciones de los directivos en encuestas, en vez de sus comportamientos reales. Esta investiga secciones representativas. Ninguna de estas investigaciones ha sido capaz de captar los complejos flujos que se producen en las organizaciones. Igualmente, una debilidad coronaria en la literatura es que a menudo se extraigan conclusiones sobre una organización en su totalidad. Las conclusiones de la investigación carecen de un contexto, el tipo de organización y la parte de la misma a la cual pueden aplicarse, como las relaciones entre estructura y el funcionamiento de la organización. El autor colecciona una serie de diagramas sobre las organizaciones para establecer un contexto personal para todo el material conceptual. La idea de este borrador es que el lector sea capaz de situar lo que lee sobre la estructura dentro de un contexto. El libro se divide en 4 secciones. La primera de ellas son los fundamentos, es decir, cómo funciona la organización. Esta sección primera incluye la introducción y los capítulos 1, 2 y 3. El primer capítulo son los 5 mecanismos de coordinación ya mencionados anteriormente. El capítulo 2 resume las 5 partes fundamentales de la organización contemporánea, que son el núcleo de operaciones, el ápice estratégico, la línea media, la tecnoestructura y el staff de apoyo, comentando cómo se relacionan entre sí. El tercero de estos capítulos describe 5 sistemas de flujos en las partes mencionadas anteriormente. Nos presenta 5 teorías de cómo funciona la organización, como sistema de autoridad formal, como sistemas de flujos controlados de información, como sistemas de comunicación informal, de constelaciones de trabajo y de procesos de decisión ad hoc. A estos se les considera complementarios. A partir de estos fundamentos se construye el núcleo central del libro. En las secciones 2 y 3 se desarma la estructura, observando sus partes y los factores que le afectan. Los capítulos de la sección 2 constan de 9 parámetros de diseño. 1. La especialización del puesto de trabajo. 2. La formalización del comportamiento. 3. La preparación y el adoctrinamiento. Estas 3 primeras corresponden a los cargos individuales. 4. La agrupación de unidades. 5. El tamaño de estas. Estas constituyen el diseño de la superestructura. 6. Los sistemas de planificación y control. 7. Los dispositivos de enlace, dedicadas ambas al diseño de los enlaces laterales.
8. Descentralización vertical. 9. Descentralización horizontal, encargada del diseño del sistema de toma de decisiones. La sección 2 trata, en esencia, más del análisis que de la síntesis. La sección 3 toma los parámetros del diseño intentando relacionarlos uno por uno con los distintos factores de contingencia. De este se observan dos cosas. Una, que los resultados del capítulo 12 sugiere que las selecciones estructurales dependen en gran medida a la situación de la organización y a la necesidad por parte de los parámetros de diseño de formar subconjuntos internamente sólidos. En dicha sección se presentan 16 hipótesis, divididas en 4 capítulos. 13. Repercusiones de la edad y del tamaño de la organización. 14. Sistemas técnicos que utiliza. 15. El entorno que lo rodea. 16. Sus condiciones de poder. En la sección 4 es donde se aborda la síntesis. En ella se intenta mostrar que tanto los parámetros de diseño como los factores de contingencia forman agrupaciones naturales, llamadas configuraciones. 5 de estas configuraciones predominan sobre las demás. Estas 5 tipologías se ajustan a los 5 mecanismos de coordinación. Las 5 tipologías son estructura sencilla, burocracia maquinal, burocracia profesional, formal divisional y adhocracia.